Con Matías Longoni, colega, periodista, es editor del portal Bichos de Campo, un colega con amplio conocimiento del tema, larga experiencia. Matías, te saludamos, gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo estás? Por llamarme, un gusto. Bueno, Matías, si tratamos de hacer un resumen, no fue muy breve, pero es un tema que hay que ponerlo en contexto. Decinos vos, bueno, ¿cuál es hoy la situación del campo en general o si hay particularidades también en los diversos sectores que lo integran? Por supuesto, el campo es recontra diverso. Ahora el foco está puesto básicamente en la economía que hasta ahora relucía, la que andaba bien, la que en la percepción de los argentinos era imbatible, que es la producción de soja. Obviamente la producción de soja acompañada con los otros granos extensivos que produce la Argentina y que son el núcleo de su ingreso. Cuando yo digo el núcleo de su ingreso, digo 40% de las exportaciones totales del país responden a las exportaciones de granos y subproductos, dependemos mucho de eso, y no solo dependemos por exportaciones, sino que también en términos de recaudación fiscal por estas imperio de las retenciones, vos le dijiste derecho de exportación, es el nombre técnico, yo le digo peaje para exportar, que es un impuesto, para que la gente lo entienda, es efectivamente cuando se exporta un barco de granos, digamos, está la aduana ahí cobrándote peaje, no solo te cobran el peaje de la hidrovía por sacar el barco, sino que además te cobran este impuesto, que en el contexto político general no se ha modificado respecto de lo que era de otros gobiernos, pero hay un dato, el gobierno de Javier Milei desde la campaña electoral, a diferencia de buscar excusas como hacían otros gobiernos, las definió literalmente como un robo a los productores, dándole la razón al sector que dice que efectivamente este peaje a exportar no se cobra en casi ningún otro país del mundo, que es una rareza argentina. Y así es, porque ni Brasil, ni Uruguay, ni Chile, ni otros países exportadores aplican este tipo de tributos. Lo que pasa que lo que recauda el Estado argentino es importante en materia de retenciones. Ahora venimos un poco flojos porque tuvimos la sequía hace 2 años y porque los precios no son los mejores, pero aún así estamos en 6.000, 7.000 millones de dólares anuales que se recaudan por este impuesto. Para el sector público en un año normal es el 8 al 12% de la recaudación total, o sea que es un impuesto que aporta lo suyo. Entonces, más allá de los dichos de Milei, el escenario sigue siendo exactamente el mismo, la presión fiscal, sobre todo en soja, es muy alta, del 33%, para que la gente lo entienda. Si el productor cosecha 3 camiones, uno de esos camiones queda directamente en las arcas de la aduana, con lo cual se achica violentamente todo el ingreso del productor agrícola en la Argentina. En cereales es un poco bastante menor la presión, es del 12%, en trigo, en maíz, así que ahí es más tolerable y digerible, pero en un año de bajos precios internacionales, digamos, de suba de costos productivos, porque es innegable que todo en la Argentina ha subido en dólares un montón, hubo inflación en dólares el último año, los productores producen en dólares, los agroquímicos cotizan en dólares, los fertilizantes, la maquinaria agrícola, las camionetas, que en tiempos normales estaban 25, 30 mil dólares cambiar la camioneta por una nueva, ahora están 45, 50, 60 mil dólares. La inflación en dólares, la baja de precios, la sequía y la persistencia de retenciones están provocando una ola de reclamos muy fuerte porque los productores ven que van a cosechar la soja y el maíz y no les va a quedar más que pérdida. Los diferentes balances agrícolas, los márgenes agrícolas que sacan los productores en las distintas zonas, por supuesto no es lo mismo en Salta que cerca de Rosario, cerca de los puertos, no es lo mismo, cambia radicalmente, depende de la zona, el cultivo, el mix, pero en todo caso el hilo común es que todo el mundo está diciendo que en campo alquilado se pierde dinero directamente, y hacen esta cuenta los productores. Si yo alquilo el campo para producir, y este es el caso del 70% de las tierras agrícolas en la Argentina, invierto, corro el riesgo, veo si
padezco la sequía, padezco todo. Al final del camino voy a perder 80 a 100 dólares por hectárea sembrada, cuando el Estado por retenciones se llevó 450 dólares. Claro. Entonces, la presión contra el gobierno de Milei, más allá de la simpatía que conservan muchos productores por este movimiento político, es cada vez más visible y bueno, y ahora se ha, digamos, reforzado con el condimento que vos pusiste, de los gobernadores haciendo suyo el reclamo. Ya lo habían hecho desde la región centro al principio del gobierno de Milei, un reclamo similar, pero como no le llevaron el apunte, ahora insisten, y también de la mesa de enlace, que ha empezado después de varios meses de silencio, de paciencia y de tolerancia, ahora ha intimado el gobierno Caputo, le ha pedido una audiencia para discutir de este asunto, y ya tienen fecha, el 6 de febrero, según los trascendidos, será ese día. Entonces, como que hay un ducto de presión muy fuerte para que lo que hasta ahora son evasivas del gobierno de Milei empiecen a hacer señales concretas. Devolveme algo de la guita que te lleva por retenciones. Claro. Este sería el mensaje final. Claro. Matías, justamente, ¿no? La posición de los gobernadores de la región centro se ha tornado muy fuerte en este último tiempo. ¿Crees que esto puede influir estrictamente en la decisión de la baja o simplemente no crea ninguna opción de cambiar esta decisión? Mira, los gobernadores de la región centro fueron muy importantes al principio del gobierno Milei, cuando el primer proyecto de ley bases que envió el gobierno al Congreso incluía una suba generalizada de retenciones. Porque esto también hay que decirlo, Milei decía una cosa en campaña y en su primer proyecto de ley, la ley base, finalmente este capítulo se sacó por presión de los gobernadores de la región centro, se alinearon los diputados, el radicalismo resistieron sectores del peronismo y finalmente esto no prosperó. Pero fueron claves en eso, cuando se discuten las cosas en el Congreso juntan volumen. Ahora, yo no le doy demasiado valor a esta declaración, sobre todo teniendo en cuenta que en las últimas horas, obviamente le doy valor político, está muy bien que se expresen, es lo que han venido diciendo siempre, son coherentes y eso en política está muy bien también. Pero también es coherente el mensaje que les envió el ministro Luis Caputo en las últimas horas por redes sociales, que insiste en lo mismo, en el mismo argumento de cara a la reunión y a la presión de los gobernadores de la región centro. Dice, en caso que no haya quedado claro, este gobierno vino a bajar impuestos, solo que el producto del desastre heredado de nuestro pésimo historial crediticio, solo podemos hacerlo si tenemos superávit fiscal, insistiendo en que todavía no llegó el momento para bajar retenciones. Entonces, la pulseada está muy instalada, los productores están muy de punta, porque la verdad que ayer hubo alivio en el mercado agrícola, subió algo la soja, hubo alivio el fin de semana por la cuestión de sequía, en muchas zonas llovió, digamos que la tensión era mucho más extrema la semana pasada, pero sin embargo siguen diciendo todos que no es un buen año para sembrar soja, y nada, que necesitan un gesto concreto del Estado. Así que está planteado el escenario como para una partida de póker donde hasta último momento no vamos a ver las cartas que se jueguen. Matías, al resto de los sectores del sector agropecuario me estoy refiriendo, carnes, lácteos, ¿cómo les ha ido en el primer año de la gestión del presidente Milei? Y son todos balances con claroscuros. Están decididamente mejor, tanto ganadería vacuna como lácteos, decididamente mejor que los productores agrícolas, como que se ha invertido la taba en este caso. Al estar tan barata la soja y tan barato el maíz, lo que perjudica el ingreso de los productores y recrudece este reclamo de retenciones, extrañamente se favorecen las actividades que convierten los granos en carnes o en leche. Entonces tienen un insumo muy barato por efecto de las retenciones además, con lo cual en general los que están haciendo esa transformación de proteína vegetal a proteína animal están mejor parados. Pero digo claroscuro porque en el medio, bueno, tanto en carnes como en lácteos ha caído fuerte el consumo interno, cerca de entre 10 y 15% en ambos casos. Eso es pérdida de sector. En ambos casos los argentinos somos los mejores clientes. Pudieron compensar en parte con las exportaciones, pero
ahí, entre comillas, porque el dólar atrasado, al cual vos también hacías mención, es todo un tema para las economías exportadoras. No es tanta tentación exportar, no te compensa el atraso cambiario la exportación, así que ahí están con sus claroscuros, y las que están realmente fregadas, yo creo que nadie habla demasiado de ellas, pero son economías, digamos, economías regionales muy exportadoras, el tabaco, la lana, que dependen mucho más de justamente del mercado externo, y que reciben, justamente están viendo esto, ¿no? El dólar tan atrasado, con costos en dólares que suben, hacen difícil la ecuación del negocio de los productores. Con lo cual, ahí me parece que también hay una luz de alarma, pero bueno, son economías que al estar tan lejos de Buenos Aires, pocos hablamos de ellas. Claro. Bueno, y tu mirada, volviendo al tema de las retenciones, por último, qué te dice tu olfato de periodista conocedor de todas estas cosas? ¿Va a lograr el campo este reclamo, que el presidente Milei finalmente baje, reduzca algo el porcentaje de retenciones, o las termina eliminando? Yo creo que no, que eliminar no las va a eliminar, esto está claro, no puede resignar recursos, pero sí creo que va a haber algún gesto, sobre todo porque vamos hacia un año electoral. Milei parece tonto, pero no es tonto, y está actuando políticamente de cara a ese año electoral, y la base agropecuaria todavía es una base de sustento importante de su capital político. Entonces me imagino que va a hacer algún gesto. El problema es si el gesto alcanza para recomponer cierto margen para pasar el año para los productores agrícolas. Seguramente la negociación vaya por ahí, los productores pedirán un gesto fuerte de 10 puntos por lo menos de baja de retenciones, de 33 a 25, a 23, a 20 en soja, y seguramente Caputo pichulé y ofrezca 2, 3, 4 puntos. Cada punto de soja, de retenciones a la soja, son $20, menos, $15 en el bolsillo de los productores. Así que, nada, se va a contar así, y yo creo que Milei va a tener que ceder en algo, salvo que, como todo el mundo advierte, le agarre uno de sus ataques y se encule con esto. Pero yo no creo, porque la verdad que el campo lo está bancando bastante, y tampoco plantea un escenario de conflicto como el que muchos medios, sobre todo los ligados al anterior gobierno, no quieren agitar, diciendo estaban mejor en la 125 y sin embargo pararon el país en 2008. Bueno, no está el clima para recrear conflictos, y lo que hay es mucha presión de los productores, porque objetivamente la situación es mucho más difícil que en 2008. Ahí está. Matías, te agradecemos muchísimo todo el tiempo, lo compartido, excelente, editor de Bichos de Campo, este portal donde está toda la información en detalle allí del sector agropecuario. Gracias, Matías, un abrazo. Gracias a ustedes, chao.